Bienvenido a Mirando Lejos, muy buenas noches. El editorial de hoy, si el tiempo me permite, quiero que tenga dos partes. En primer lugar, quisiera hablar de la situación que se está viviendo en la Itaipú Binacional, y es una situación verdaderamente preocupante. Cuando se negocia, la diplomacia es el arte de la negociación, es el arte según el cual las partes con intereses opuestos ajustan sus diferencias. En este caso creo que hay un símil que yo siempre digo, que en la diplomacia o en política exterior se puede jugar a la ruleta o se puede jugar al ajedrez. Cuando uno juega a la ruleta en política exterior, la decisión la toma al azar. Cuando uno juega al ajedrez, uno está haciendo un movimiento de una figura a los efectos de pensar cómo va a reaccionar la contraparte. O sea, la diplomacia es un juego en donde la respuesta del otro y tu actitud deben ser predecibles. Quiero traer a colación un ejemplo para después pasar al tema Itaipú. En las guerras que se han realizado en el desierto, por ejemplo en la liberación de Argelia, la guerra de los argelinos contra los franceses, ellos pactaban y decían, el agua no se envenena, nos vamos a matar a tiros, pero en las trincheras. ¿Qué está pasando hoy en Itaipú? El gobierno paraguayo, porque no está definida la tarifa, el gobierno paraguayo, en una actitud que a mí me parece que es improcedente e innecesaria, y aparte una decisión que vamos a tener que retroceder y lo veremos dentro de muy poco, asumió una actitud, una suerte así de estrangulamiento a la Itaipú Binacional, diciendo no hay tarifa, no hay presupuesto, no se aprueba el presupuesto. Esto se viene dando hace mucho tiempo, pero en los años anteriores se solucionaba de una manera muy práctica. El Consejo de Administración le autorizaba al directorio que apruebe el presupuesto y que después, cuando se negocie la tarifa, quien debía, el Paraguay o el Brasil, por el precio del costo de la energía, compensaría. Lastimosamente hoy Itaipú está sin presupuesto. Itaipú no puede cobrarle la energía que le vende a la ANDE ni la energía que le está vendiendo a la Eletrobras brasileña. Entonces la pregunta que cabe hacerse, ¿y esto cuánto va a durar? Esto es una medida interesante, nos sirve a nosotros para algo. Los obreros brasileños cobraban porque presentaron una acción de inconstitucionalidad, una acción ante los foros laborales en Foz de Iguazú, y por el principio de isonomía, o sea, de igualdad. Imagínense, un juez brasileño decidió que cobren los funcionarios paraguayos. Gravísimo error. Creo yo que a los negociadores paraguayos se le está yendo la mano porque creo que no tenemos una estrategia de hace muchos años con respecto a la Itaipú Binacional. Lo mejor que podemos hacer nosotros los paraguayos es negociar la Itaipú Binacional en un ambiente en donde la Itaipú esté funcionando plenamente, como lo negociamos la época que estábamos al frente de la entidad con Fernando Lugo. Cuando negociamos aquella vez que triplicamos el factor de multiplicador, 360 millones de dólares entraron hoy al Paraguay, que es la causa del motivo para que desaparezca el FONACIDE, fue un ambiente de alta tensión. Pero a mí nunca, ni a ninguna autoridad brasileña, se le ocurrió estrangular a la Itaipú diciendo no, la Itaipú no va a cobrar, la Itaipú no va a pagar. Es un gravísimo error. Lo mejor es negociar entre la patronal y la laboral cuando la empresa está floreciente y no cuando la empresa está en crisis. Entonces, someter a un estrés institucional a la Itaipú dificulta cualquier tipo de acuerdo de negociación que nosotros podamos andar. Imagínense ustedes, la Itaipú hoy no tiene recursos, no tiene ingresos. Y ayer el presidente nos anunciaba que el FONAE se iba a financiar por sobre todas las cosas de Itaipú, de los royalties, de las regalías y de la cesión por la compensación de energía. El fondo FONACIDE se financiaba eso, hoy FONAE, que es contra el hambre, se va a financiar a Itaipú, pero la Itaipú no tiene ingresos.
Entonces, ¿ustedes creen que los brasileños nos van a tomar en serio una actitud, una bravuconada, que es totalmente inconducente? Imagínense ustedes que el año pasado, también en una actitud bravucona, en una bravata, el gobierno paraguayo dijo, vamos a comprar toda la energía de Yacyretá. Compramos por un solo día la energía de Yacyretá, porque la energía de Yacyretá todos sabemos que es más cara que la de Itaipú. Y nos costó ese chiste, $1.800.000. Cuando el presidente se sienta a negociar con Lula, Santiago Peña se sienta a negociar con Lula y solamente habla de la tarifa y no habla del anexo C y de renegociar todo el tratado de Itaipú, sencillamente está pensando en sus 5 años de gobierno. La tarifa es pensar en el gobierno de uno mismo. Renegociar el tratado y el anexo C significa renegociar 50 o 100 años de integración energética, en donde el Paraguay puede ser el impulsor de una integración energética a nivel regional que incluya Brasil y Argentina y Uruguay. ¿Por qué digo Brasil y Argentina? Porque si aguas arriba se regula, Brasil regula el uso de sus aguas, nosotros podemos construir nuevas represas hidroeléctricas en el sur del Paraguay, del río Paraná, con la Argentina. Ahora bien, creo yo que todo dogmatismo alumbra con la luz blanca que más enceguece. Me sorprende el dogmatismo que en algunos momentos asume la política exterior paraguaya y el presidente paraguayo. La luz blanca, el dogmatismo, emite esa luz blanca que cada vez es más cegadora. Creo que pelearnos con Lula es el peor error que podemos hacer en nuestra política exterior con Brasil. Lula es un amigo del Paraguay y lo ha demostrado. Me consta, y a ustedes les consta, porque el dinero que hoy, si seguimos así, no va a haber ni para CONACYE, ni para nadie, fue producto de la negociación entre Fernando Lugo e Ignacio Lula da Silva. Entonces sería un gravísimo error atacarlo a Lula o limitar el campo de acción de Lula. Con Lula no funciona el axioma que Tucídides hablaba en la guerra de Peloponeso, que el fuerte hacía lo que podía y el débil sufría lo que debía. El fuerte Brasil hacía lo que podía y el débil Paraguay sufría lo que debía. Lula no es de esa clase de hombre. Tenemos muchas críticas contra Lula, pero Lula se portó y demostró ser un amigo del Paraguay. Creo yo que la política exterior paraguaya y la negociación con Brasil no se debe regir a partir de la razón de la fuerza, sino tenemos que actuar con la fuerza de la razón. Dejar de lado la razón de la fuerza y actuar con la fuerza que tiene la razón. Paraguay tiene que tener argumentos. Hoy estamos en una crisis. Fracasó FONACYDE. Se crea una nueva institución. Va a tener resultados esa nueva institución. Se tiene que fondear con fondos de Itaipú. Y hoy en día Itaipú no tiene ingresos. Va a funcionar una nueva institución cuando nosotros tenemos la misma cultura administrativa, las mismas relaciones del poder. Es la descentralización lo que provoca la corrupción y es la centralización la que va a acabar con la corrupción en el Paraguay. Es un problema que tiene que ver con los arreglos institucionales, los marcos institucionales o un juego político pestilente, perverso, obsceno y pornográfico. Después de la pausa, nos espera el ministro de Educación para hablar de estos temas. Bueno, seguimos ahora, estamos con el ministro de Educación, Luis Ramírez. Estábamos hablando con él, él pensaba que entraba, él es un hombre que yo lo respeto mucho, es un intelectual dotado, no solamente de conocimientos pedagógicos, sino de una visión del hombre, una visión antropológica del hombre y una visión integral de la sociedad. Y me acuerdo cuando él estuvo, antes de ocupar la cartera, ya estuvo acá con nosotros y tenía una visión así medio, un poco, a mí me parecía un poco ingenuo, o sea, que iba a entrar en un ministerio donde él iba a dejar la política al lado y iba a poder aplicar la tecnocracia. Y le estaba comentando una anécdota fuera de cámara de Nietzsche. Nietzsche fue 2 veces a un prostíbulo. Una vez adquirió, algunos dicen que es la sífilis, que lo mató, yo creo que no. Y después la segunda vez fue
se fue a tocar el piano. Y estaban todas las mariposas por ahí dando vueltas. Y al salir dijo, lo único que ahí tenía alma era el piano. O sea, y vos entraste en un ministerio y entraste en la política y creo que te estás perdiendo la virginidad, ¿verdad? Con todo. No estoy hablando a nivel personal, te digo en general la virginidad política. Una metáfora bien compleja. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un placer de tenerte, ¿no? Un gusto compartir. Sí, la verdad que todas las acciones que estamos desarrollando y que se desarrollan en torno a la gestión de un gobierno tienen un matiz siempre político, ¿verdad? Y se desarrollan y se desenvuelven en un escenario político particular, ¿verdad? Y eso no se puede eludir, eso funciona así. Bueno, ayer yo recuerdo, y tengo que ser sincero, vos siempre decías, yo me quiero dedicar a la educación, no quiero que el Ministerio de Educación construya escuelas, no quiero encargarme de la alimentación, yo quiero educación y que otra... o sea, ese fue... Te tengo que reivindicar porque fue tu pensamiento primigenio. Sí. Lo dijiste acá antes de asumir tu cartera. Es decir, yo quiero un ministerio que se cercene. O sea, vos dijiste, yo me quiero dedicar a la grilla, a la educación, a mejorar la calidad de los maestros, de los alumnos, etcétera, etcétera. Ahora bien, ayer se armó, convengamos, que haber hecho desaparecer el FONACIDE, todavía no, tiene que pasar la aprobación parlamentaria, pero la propuesta en sí, de que el FONACIDE desaparezca y que haya un plato para cada niño, que es un objetivo loable, nadie está en contra de eso. Ahora, ¿cómo se va a lograr eso? ¿Qué impacto político va a tener eso? Yo sé que vos no estás muy metido en las internas del Partido Colorado, pero esto va a causar alergia por lo menos. Y mira, nosotros creemos que el proyecto es un proyecto, para mí, uno de los más grandes que pueda existir en proporción a contribuir eficaz y efectivamente con la mejora de la educación. No podemos levantar los indicadores educativos con chicos que tengan hambre, con chicos que no coman. Entonces, no solo desde el punto de vista de lo que es la construcción del cerebro y de todo lo que significa el alimento en los primeros años de vida, sino también el alimento significa retención de los niños en la escuela y significa que los que no están vuelvan. O sea, imagínate la fuerza que tiene, ¿verdad? O sea, eso es algo que no podemos discutir. ¿Y FONACIDE no cumplió con eso? No cumplió de alguna manera porque pasaron varias cosas. La primera es, al no ser suficientes los fondos, el intendente tenía que elegir y el criterio de elección no siempre fue las zonas que más necesitan, sino una repartija, digamos, pero en el buen sentido, para que todos estén contentos. Entonces, un mes, pero al final los niños no comen, ¿verdad? Entonces, ahí había que organizar de otra manera. Uno, eso. Segundo, seguir el criterio de los royalties. También es una inequidad en torno a que hay zonas que son más pobres, que necesitan, que no están afectadas por las hidroeléctricas y que necesitan más. Entonces, el criterio tampoco se corresponde. O sea, yo creo que hay ahí en la historia aprendizajes. Yo no en las cosas de la vida nada es tan ni muy, o sea, no podemos decir esto fue estrepitoso, pero sí no cumplió y no cumple sobre todo hoy con los objetivos centrales y esenciales, porque lo que vemos es que la educación se va para atrás y no progresamos. Correcto, a ver un poco. Todos queremos que cada niño paraguayo, sí. 1.200.000, ¿verdad? Sí. Reciban un plato de comida, 2 o 3, por todo lo que vos dijiste. Así mismo. La institución como no funcionó. O, sí, digamos, y hubieron casos de corrupción. He leído que un intendente hasta pagó carrera de caballos con el dinero que era para la educación o para la comida. Ahora bien, la pregunta que se hace mucha gente en la calle, a mucha gente le hace ruido. A ver, si la descentralización significa o implicó corrupción, la centralización en el Paraguay también implica corrupción. Hoy estamos viendo un baño de vergüenza en un poder del Estado, el Parlamento, en donde vemos que, bueno, nombramientos, estamos viendo ahí, pero eso se repite. Vos fijate que se sacan 100 y tantos, 200, 300 empleados y se los vuelve a incorporar. Hay un manoseo muy político hoy en día de toda la administración pública, lo que no se esperaba de Santiago Peña. De Santiago Peña se esperaba un manejo más racional, más neutral del Estado en términos políticos, por su perfil. Sí. Sin embargo, estamos viendo, la gente ve y dice, pero ¿qué hago acá yo? Ellos me garantizan a mí que va a haber ahora
no va a haber más corrupción. Yo creo que es un aspecto en donde, como bien decís, tenemos que crecer como sociedad. Tenemos que establecer los controles y los mecanismos, independientemente de dónde esté, para que ocurran 180 días de alimentación de calidad. Hacia ahí tenemos que ir. Dicho eso, en este proyecto de ley también se prevé situaciones, por ejemplo en el artículo 7, de sancionar con el patrimonio particular personal de aquellos que incumplan o hayan hecho algún tipo de malversación. Es decir, yo creo que hay que generar las reglas de Contraloría, y una de las dificultades dentro de todo este proceso es que la Contraloría se hace siempre posterior a la licitación, la entrega. Entonces ya la Contraloría dice algo de un intendente que a veces ya no está. Entonces, lógicamente, hay que cambiar y la Contraloría tiene que formar parte ya del inicio de todo el proceso. Pero vos sabés, yo no le entendí la presencia del Contralor, que es muy amigo mío, al cual yo lo quiero mucho también. Sí, un gran amigo. O sea, yo no entendí, porque él habló de eso cuando la Contraloría tiene que controlar, es pos, no es antes, en primer lugar. Pero en segundo lugar, el presidente Peña vetó la ley de la Contraloría que presentó el Contralor para que la Contraloría pueda auditar todas las instituciones públicas. Hoy el que quiere evitar el control de la Contraloría se va al Tribunal de Cuentas y ahí se cocinan las cosas. Entonces, ahí es donde vos ves, decís, pero porque a mí ya no se me puede tomar el pelo, es una cuestión, una obviedad que no voy a explicar por qué. Pero la gente no es tonta. La gente recuerda que el presidente Peña hace poco vetó la ley que el Contralor presentó para que todas las instituciones públicas puedan ser auditadas. Ahora este nuevo FONAE puede presentar una acción diciendo yo voy a rendir cuenta al Tribunal de Cuentas y no a la Contraloría. La labor del Contralor en la investigación de los últimos 10 años ha servido de base, de aprendizaje para poner los errores en orden y decir, bueno, por acá no tenemos que andar. Y uno de esos caminos es introducirle ya a la Contraloría como parte de un proceso, como parte de un equipo que va a mirar y que va a supervisar y que va a hacer y establecer los mecanismos de control. Un control que también tiene que tener dos elementos esenciales. Uno que hablaba justamente el Contralor, que es la tecnología, brindar de tecnología para hacer controles. Y otro, en el caso particular, el Ministerio de Educación, la gran Contraloría que tenemos es la Contraloría Ciudadana, pero en realidad de la comunidad educativa, los padres y los consumidores, que son los alumnos, ¿verdad? Entonces, ellos son los verdaderos contralores, que si le dotamos de estrategias o de herramientas de supervisión, podemos llegar a tener un nivel de Contraloría muy, muy eficaz, ¿verdad? Entonces, yo creo que esas son algunas lecciones que se aprendieron y que hay que introducirle a este proyecto. Y eso es un poco lo que también se jugó en esa figura. Pero si constitucionalmente el Contralor tiene que entrar cuando se erogó, cuando se gastó. Yo entiendo que previamente le puedan pasar toda la información, las declaraciones juradas, pero previamente no puede tener intervención. Hasta se lo puede implicar en actos de corrupción a la Contraloría, si es que empieza ex ante. Yo creo que ahí lo que queremos es construir, lo que estamos haciendo es construir mecanismos de Contraloría, en donde la Contraloría tiene muchas lecciones aprendidas, porque ha hecho un análisis de 10 años, y todo ese proceso puede ser muy útil para la creación de los mecanismos de Contraloría, ¿verdad? Entonces, esa es la participación eficaz, efectiva, en donde podemos apuntalarnos y apalancarnos en esa experiencia para construir, porque aquí dos elementos para mí son esenciales, la Contraloría y la sanción. Sí, entonces, tenemos que establecer mecanismos para controlar y mecanismos para sancionar que tienen que ser claros. ¿Sabe qué pasa? La confianza es buena. Parece que va a haber confianza entre esta institución y la Contraloría. Van a establecer vínculos de confianza. Pero para mí, mejor que la confianza es el control riguroso. Sí, que no quede impune. Sí, exacto. Porque acá lo que corremos es que a partir de tanta confianza exija se pueda establecer una consanguinidad en el robo. Sí. Y a mí me preocupa eso. No, yo por eso establezco bien esa distinción en el sentido de decir, lo que buscamos es aprendizajes, lo que buscamos es mecanismos eficaces y efectivos de Contraloría, lo que buscamos es aprender de estos 10 años que ha pasado y proyectar un mecanismo que funcione, que sea eficaz y efectivo para controlar
y sobre todo también para castigar y sancionar, ¿verdad? Claro. Esa es la clave. Mira, yo te decía una cosa. Creo que ayer el Contralor se fue a avalar algo que no tenía que haber avalado. Y es mi amigo el Contralor. Y lo respeto y lo quiero. Pero creo que metió la pata como un estadio de fútbol. Pero vamos a cambiar de tema. ¿Por qué Ricardo Estigarribia, Gobernación de Central, Nenecho, Villa Hayes? Ricardo Estigarribia tuvo una gestión extraordinaria en la pandemia. Gestión propia. Para crear oxígeno para los enfermos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, parecería que en el resto del país el mandato de los políticos se impuso a los técnicos. Ahí sí van a dejarle, en primer lugar. Segundo lugar, si no se trabaja coordinadamente, en el fondo, con los gobernadores y las municipalidades, con los gobiernos subnacionales, lo que no pasó en la pandemia, vamos a tener que... Y yo no tengo nada en contra de que se centralice todo en el Ministerio de Desarrollo Social, que Tadeo Roja maneja, a mí no me preocupa. ¿Eh? Lo que me preocupa es que tenga que hacer, si no coordina con los gobiernos subnacionales, va a tener que crear una estructura en paralelo. Sí. Yo creo que es imposible. Porque vos ya te desprendés de eso. Sí, entonces, esa es una de las cuestiones. Está bien, te felicito, para mí me parece muy correcto. Muy importante. A mí me parece correcto que vos te dedicas a educar a los chicos y a los maestros. Es un eje central. Es tu trabajo. Pero no solo para mí, sino para los futuros ministros de educación. Me parece excelente, yo estoy de acuerdo con esa decisión. Pero ahora te digo, si no se nos arregla esto con los gobiernos locales, Tadeo Roja va a tener que hacer un presupuesto en paralelo y contratar a más gente, porque vamos a tener una superpoblación en los gobiernos subnacionales y vamos a tener una Secretaría de Desarrollo con poca gente, porque este es un programa nacional, de cobertura nacional. 1.200.000, 300.000 niños tienen que ser auditados que reciban. Tenemos una Contraloría que ya está comprometida, para mí, al no control. Te lo digo en serio. Así no se trabaja en un país serio. El Contralor actuó mal y creo que se equivocó. Pero ahora te digo, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo creo que no se puede hacer nada sin la participación de los gobiernos locales, ¿verdad? De hecho, los gobernadores son los actores fundamentales y son quienes tienen que trabajar con sus respectivos intendentes, ¿verdad? Y ese es un trabajo de cada localidad. Nosotros en otros ámbitos lo estamos haciendo, ¿verdad? Recorremos las gobernaciones, nos reunimos con el gobernador reúne sus intendentes y hacemos el plan educativo departamental. O sea, esto en ese mismo esquema, en esa misma estructura va a funcionar. Eso es así, vamos a llegar a las escuelas y llegamos a las escuelas que están en el territorio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido no hay tal discriminación o no hay tal falta de apuntalamiento o de dar o de distribuir plenamente para todos. Se va a distribuir, al contrario, el objetivo es que le llegue al 100% de los chicos, que hoy estamos solamente en el 5%, sí, ¿verdad? Entonces, es todo lo contrario a lo que de repente se pueda pensar o se quiera insinuar. 530 millones de dólares se necesitan más o menos, ¿verdad? Y hoy día se necesitan 280, 250 más o menos para llegar en un primer tramo a 180 días de 100% de los chicos que están hasta el 90. 200 millones de dólares. Sí, un poquito más. Un poquito más, 200. Sí, porque ya hay 75 sí, más o menos que se está invirtiendo. Bueno, y ahora que se está invirtiendo. Entonces, si se va a colaborar con los gobiernos, todo esto parece entonces que es fuego artificial nomás. Porque si al final van a terminar haciendo los gobernadores de nuevo. Y se van a tener que trabajar con los gobiernos nacionales. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿En dónde está la innovación? Que a Salto Guairá se le quita el dinero. Yo entiendo todo eso, pero... Hay innovaciones importantes, ¿verdad? No es lo mismo auditar 280 situaciones, 280 pliegos divididos por 3 o 4, que auditar 16, 17, ¿verdad? O sea, no es lo mismo. En cuanto a posibilidad humana, no es lo mismo. En cuanto a posibilidad de manejo de cualquiera de los ministerios, no es del mismo de la Contraloría, ¿verdad? Cuando vos tenés una acción inauditable por ya su mismo volumen, donde podemos, o sea, lo que se intenta es tener efectividad, lo que se intenta es poder controlar eficaz y efectivamente y haciendo una reducción para poder tener mayores posibilidades y también, no solo del control, sino también mayores posibilidades para todo, para la calidad,
para que podamos entender y tener programas de distribución que sigan una línea y un padrón. Te voy a poner un ejemplo nomás. Que se puedan fijar precios nacionales, el precio mínimo y el precio máximo, ¿verdad? Eso es algo muy importante, eso es algo muy necesario, eso es algo interesantísimo, ¿verdad? Que se puede dar desde esa idea de la centralidad en un consejo que dicta las reglas de juego. La gestión es del gobernador, pero las reglas de juego son acá iguales para todos. Hoy las reglas de juego, uno juega handball, el otro juega básquetbol, el otro entra a jugar futsal. Entonces cuando vos querés controlar, ¿con qué criterio le controlás al que jugó handball? Y decís, no, acá se jugó fútbol 5. Y vos decís, pero y no eran 11. Pero tiene que haber un criterio. Si vos fijate que esta misma administración, el ministro de Economía, Fernández Baldovino, no devolvió, o sea, no le pagó a varias gobernaciones y municipios por no hacer rendición de cuentas. O sea, eso se podía hacer. O sea, a ver, yo no estoy defendiendo el modelo del FONACIDE. A mí no me asusta la centralización tampoco. No me asusta que Tadeo Rojas esté manejando. Ese no es mi problema. Lo que creo nomás es que no sé si es una idea bien medularmente pensada y creo que puede, de la forma como se presentó, puede generar mucha fricción política y ver que en este caso se discrimina, en este caso no se discrimina, me parece que es un error. Sí, puede generar esa fricción que vos decís en el ámbito de lo político, pero la verdad es que la propuesta se ha trabajado en base a la experiencia de muchos años, en base a incluso lo que se ha hecho en otros países, Brasil y Chile, por ejemplo, que son modelos extraordinarios. Brasil tiene hambre cero y son proyectos que se han estructurado con esta lógica y con esta forma de trabajar y que han mostrado ser exitosos, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue una tropicalización, un ayornamiento a la realidad paraguaya y le hemos dado esta manera de funcionar de acuerdo a la experiencia de trabajo de estos últimos años, ¿verdad? Entonces, también creo que hay un periodo que es normal en cualquier proyecto de discusión y de debate que está muy bueno para que todos, por lo menos yo pienso, entendamos dos cosas. Primero, que esto tiene que ser algo que no podemos dejar de hacer. Y segundo, que tiene que tener contraloría y castigo. Si no, no vamos a funcionar. Después el resto podemos empezar ya a ver cómo... La Contraloría yo creo que se vio comprometida, involucrada, porque empieza antes a actuar cuando no debe. Ya, o sea, para mí están... Pero bueno, sí, ya, pero ahora, ¿y con qué se va a pagar si hoy tenemos un impasse con Itaipú? Hoy no, Itaipú no recibe ingresos, no puede pagar ni royalties, ni regalías, no puede pagar nada, no le puede pagar a su empleado. Imagínate, los empleados paraguayos cobraron porque un juez brasileño decidió. En Brasil se resolvió en FOS y por el principio de sonomía e igualdad griego se le pagó a los funcionarios paraguayos. Parece una joda todo esto. A mí me parece ¿sabe qué me preocupa este gobierno? Que hay veces que la gestión, y hay gente seria, vos, Fernández, pero parece que en joda, se están tomando en joda al país. No te estoy incluyendo a vos. Sí, no, está muy bien. Una mirada. No, sí, pero una mirada bastante objetiva, ¿eh? Te digo que yo soy muy objetivo porque yo creía que Peña iba a ser capaz de más. Y creo que es capaz de menos. Yo creo que finalmente estas son situaciones que se van a ir resolviendo. No es mi ámbito, no estoy ahí, no entro en el detalle, pero sí creo que vamos camino a solucionar estos impases, esta situación, y que con eso, cuando tengamos, también ahora hay un periodo de estudio de la ley y de trabajo para implementarla que todavía nos va a llevar un buen momento y todavía un buen tiempo de discusión, ¿verdad? Que puede hacer coincidir los tiempos, digamos, ¿verdad? Por lo menos esa es la expectativa que yo tengo, ¿verdad? Mira, yo espero que salga bien. O sea, a mí lo que me preocupa es la metodología y que de nuevo se quiera aplicar en un tema que es central. Porque en Paraguay no descentralizamos, descentramos en la Constitución del 92. Pero a mí me parece que esto es fundamental, que haya un debate parlamentario y que no se quiera aplicar la aplanadora. Porque te voy a decir una cosa. Otra cosa es porque muchos productores, de que hubo corrupción en la venta de alimentos, Ñoño Núñez nos dijo que salió en el diario, se utilizó para carrera a caballo. Más, no sé, eso estaba demostrado. Entonces, la pregunta a mí lo que me preocupa es idealizar la centralización cuando la centralización tiene tantos vicios como la descentralización. Mi mirada
es que el tema de la corrupción no depende de la centralización o la descentralización, sino de los controles y las sanciones, sobre todo que no suelen estar muy claras y no suelen no solemos ser rigurosos en ese ámbito, ¿verdad? Yo creo que en la medida que empecemos a tomar sanciones con las personas, con los alimentos, con el alimento de los niños, yo creo que ese día vamos a poder ordenar y eso no va a tener mucha implicancia si es centralizado o descentralizado, sino si hay sanciones para aquellos que se toman a broma el alimento de los niños. Esa es la clave y yo confío mucho en eso, ¿verdad? Yo confío en vos. Gracias, Carlos. Y coincido en algo contigo. La sociedad del futuro, la sociedad que tenemos, en la sociedad que vamos a construir, los únicos que deben ser privilegiados son los niños. Totalmente de acuerdo. Gracias, Luis. Gracias, Carlos. Un placer. Bueno, seguimos en el programa. Acá está Blas Cristaldo. Estábamos hablando del tema. Entonces yo le decía, yo entiendo que un gobierno tenga actitudes recias, pero siempre recuerdo aquella frase de alguien que decía, hay que endurecerse, pero sin perder la ternura. Ese es el manejo también en las relaciones humanas y también en las relaciones interestatales y dentro de la política. Blas, yo sé que vos estás lejos de la política, sos cooperativista, sos un hombre extremadamente bien formado, te conozco ya de hace mucho tiempo. Hemos tenido discusiones, intercambio de ideas. Primero te voy a hablar de cooperativa porque hay algún fenómeno que no es que me preocupa, ¿verdad? Sino que me parece raro. En el Paraguay hubieron las crisis financieras en el 95, 97, 2000, 2001 y florecieron las cooperativas. Y de repente la bancarización se angostó, se achicó y las cooperativas hasta llegaron a captar más ahorro. Y hoy en día el proceso de nuevo inverso. Todo el mundo esperaba que las cooperativas se iban a apuntalar con mayor fuerza para la captación del pequeño ahorro. Pero también encontramos la cooperativa, el caso de un Osorio, vinculado al narcotráfico, una cooperativa tradicional, San Cristóbal. Yo me acuerdo que mi madre tenía unos ahorros ahí en San Cristóbal, por eso la recuerdo muy... Y lo recuerdo a Osorio, porque lo conocí también, ¿verdad? O lo conozco, digamos. Colaboró con A Todo Pulmón Paraguay Respira y bueno, una serie de cosas. Después también empezaron a verse que la corrupción también había. No eran solamente los bancos, la financiación, que había corrupción en las cooperativas y también en INCOP, que hoy en día está presidiendo. Con esto no pongo en tela de juicio tu trayectoria, por favor. Estoy haciendo una descripción de una realidad que yo la percibía. Si quizás esté equivocado, corregime. Bueno, empecemos por tu abordaje antropológico. Yo creo que la naturaleza de la gente es la misma y está sometida a los mismos tipos de, digamos, estímulos, ¿verdad? Algunos de ellos positivos, muchos de ellos negativos también. Y el otro tema tiene que ver probablemente, bueno, con un crecimiento que se da de manera acelerada, exponencial. Eso también tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, ¿verdad? Como país incluso vemos en estos 20 años cómo vamos evolucionando, creciendo, diversificando la economía y eso a su vez genera nuevas maneras o nuevos frentes en los cuales eventualmente las inconductas se van concretando. Este tema del crimen organizado, lo que vimos es que puede permear cualquier tipo de estructura, incluso aquellas que nosotros pensábamos que por su naturaleza más comunitaria eso iban a tener tal vez un blindaje de otro tipo, pero hemos visto que lastimosamente esos fenómenos son transversales. Y creo que tiene que ver con la evolución de nuestra sociedad, incluso en términos más generales, de pasar también de ser pequeños grupos, incluso las cooperativas como tales, donde más o menos nos conocíamos todos. Cuando se vuelve más corporativo el tema, todo es más complicado en el sentido de las dificultades que pueden haber desde la gestión en sí del negocio, que se amplía, se complejiza, etcétera. Y por otro lado, cómo un órgano de control le sigue el ritmo un poco a esa evolución. Y ahí también una cuestión muy particular mía en el sentido de cómo seguir esa evolución sin frenar también ese potencial creativo que puede tener este tipo de empresas. Porque creo que un gran activo social que tiene el Paraguay es el cooperativismo. Estoy convencido de eso.
Si vamos a ver desde el punto de vista de la cantidad de personas que están... ¿Y por qué decayó? Yo no sé si decayó, Carlos. Lo que pasa es que, por un lado, tenés de entrada unos ámbitos operativos diferentes, más restringidos. Tenemos hay cosas que las cooperativas no pueden ofrecer como servicio todavía por los marcos legales que nos rigen, por un lado. Por otro lado, tendríamos que ver si en términos absolutos ese crecimiento se mantiene. Lo que nosotros vemos es que en términos absolutos, ahora, cuando estamos hablando del perfil del asociado, sobre todo de ahorro y crédito, estamos hablando de clases más populares, ¿verdad? Entonces tiene muchísimo más volumen de operaciones tal vez, incluso que los bancos, pero los volúmenes en Claro, dinero son menores. consolidados son menores. Creo que hay sectores vinculados, por un lado, a la innovación operativa que de repente aparece con mayor fuerza en la banca, sobre todo en los últimos 5 años, desde la digitalización de la banca y todo eso. El ámbito operativo propio que le está reservado a las instituciones bancarias como tales, ha generado, y la emergencia también, digamos, del país como atractor de inversiones. Cuando se viene de afuera, uno maneja generalmente sus operaciones con entidades que tienen corresponsalías internacionales, etcétera, para mover esos capitales, etcétera. Entonces, naturalmente va a buscar un banco. Tenemos hasta la anécdota, si se quiere, de cooperativas extranjeras radicadas en Paraguay que se constituyen aquí como sociedad anónima. Sí. Justamente por el ámbito operativo que tenemos a veces, e incluso actividades... Entonces, una pregunta, si la ley le restringe, le pone tantas cortapisas al cooperativismo, eso en primer término. Y en segundo lugar, si hubiera existido el control de la superintendencia de banco y del Banco Central, ¿hubiera habido menos corrupción en las cooperativas, como los casos que se descubrieron, y también se podría operar con mayor fluidez? Si es que el Banco Central entra a controlar las cooperativas, ustedes siguen firmes en la posición de que no controlen a las cooperativas. Una vez más volvemos a lo mejor a lo que era tu debate en el bloque anterior sobre cuál es o en qué radicaría un mejor o más eficaz control, en el sentido de precautelar de que no se desvíen los recursos, en este caso de los asociados, ¿verdad? Yo creo, esa es una cuestión mía, filosófica si se quiere, porque tengo más de 30 años de cooperatista, habíamos comentado eso, que yo a los 18 años ya me asocié a una cooperativa. Y desde ahí siempre he sido socio. Y he trabajado muchísimo tiempo en el cooperativismo, más de 25 años ya. Entonces, yo tengo una afinidad con el modelo cooperativo, es una convicción mía que creo que realmente es diferente de la banca tradicional. Empecemos por la diversidad del sector cooperativo. Diversidad operativa, diversidad... O sea, eso es para que el Banco Central no controle, digamos. Y el Banco Central, yo entiendo que... O sea, no, la diversidad es el argumento para que... Es uno de los argumentos. ¿Y cuáles son los otros? Yo diría que los otros argumentos tienen que ver eventualmente, primero con la extrema dispersión y atomización del riesgo que tenemos en muchas entidades. Y segundo, el hecho de que la estructura cooperativa es una estructura al alcance de cualquier grupo de ciudadanos. Es muy complicado pensar en una entidad, como dijiste, comunitaria, etcétera, etcétera, iba a poder, primero, no siquiera fundarse bajo los criterios, bajo los planes de negocio, el capital mínimo, etcétera, que exige una entidad bancaria. Yo creo que estamos en segmentos diferentes de la sociedad y damos respuestas diferentes en este tema, donde, digamos, hay más semejanza entre la actividad de una superintendencia de bancos y el cooperativismo, que es los servicios financieros o determinado tipo de servicios financieros, pero el cooperativismo es mucho más amplio que eso. El cooperativismo abarca muchos más tipos de actividades también. Y yo particularmente creo que es una manera muy interesante y es un mecanismo por el cual la gente se organiza para hacer eso que decíamos también, que es muy importante, de buscar por sus propios medios la solución de sus problemas y no que el Estado esté siempre... como solucionador de todas tus cuestiones. Aquí la idea es la autoayuda. Si hay una corrida en un banco, hay un fondo de garantías. Si hay una corrida en una cooperativa, no hay respaldo del Estado. No, en este momento no, y es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos en este periodo que nos toca estar al frente del INCO, de 4 años. Venimos hablando varios años ya sobre los mecanismos de protección. Ahora tenemos todavía unos mecanismos
basado en la confianza que puede generar la gestión de las propias organizaciones y el compromiso entre los asociados. Pero nos damos cuenta que cuando ya se vuelve muy grande la cooperativa en cantidad de socios, la relación socio-cooperativa ya también va mutando, ¿verdad? Se va volviendo una relación más de usuarios de servicios que están muy compenetrados con la administración, con la gestión, porque es imposible, ¿verdad? Vos sos una persona que te dedicas, digamos, a una actividad X y requerís tipo de servicio final y sos, digamos, una cooperativa de gran tamaño. En cuanto a eso, la relación ya de identificación y de conocimiento es muy diferente. Pero este problema o este desafío es uno de los que queremos justamente afrontar en esta etapa, Carlos. Me está hablando de una manera muy técnica y me parece muy correcto. Parece tenés otro perfil vos como director del INCOP a tus predecesores, ¿verdad? Que teníamos un perfil político. El decaimiento que tuvo el desarrollo cooperativista en las últimas décadas, ¿no se debe quizá que también se politizó mucho? Bueno, inevitablemente yo creo que esos factores se pueden dar, pero yo voy otra vez a tu argumento acerca del decaimiento, porque cuando miro los números de la evolución, son positivos en términos relativos, en términos absolutos. Seguimos teniendo tasas de crecimiento anuales en el sector de ahorro y crédito superiores al 6%, al 7% en las variables principales. Entonces, eventualmente lo que estamos viendo, a mi criterio, es una mayor dinámica en sectores emergentes, no tradicionales, incluso a veces de nuestra economía, y los cuales optan por plataformas bancarias por las múltiples interconexiones, incluso a nivel internacional. Nosotros no tenemos corresponsalía, por ejemplo, a nivel... No hacemos transacciones internacionales entre las cooperativas. En las cooperativas se puede ahorrar en dólares, en moneda extranjera. Se puede ahorrar. Se puede ahorrar. Pero, por ejemplo, hacer transferencias internacionales o siempre ya pasar por un operador bancario. Las prestaciones de los servicios ahora, muchos de ellos, incluso al CIPAP, digamos, el sistema de transferencias electrónicas, es a través de entidades bancarias. Las cooperativas en general, están cooperativas de la producción y las cooperativas de ahorro. ¿Qué financian? ¿La producción están financiando producción y la de ahorro están financiando consumo? Bueno, en ahorro y crédito, yo fui gerente también de ahorro y crédito, te había comentado, Medalla Milagrosa, Me acuerdo. El siglo pasado ya prácticamente. Fernando Lamora, una cooperativa importante en cuanto a eso. tengo una amiga que trabaja ahí. Y tiene perfil un poco diferente, o sea, dentro del sector, digamos, ahorro y crédito hay perfiles diferentes también de acuerdo al segmento que atienden. Pero dentro de eso tenés, sí, consumo, pero tenés MIPYME. El otro gran pilar, digamos, para mí interesante es el apoyo o el servicio crediticio a los emprendedores, en este caso las pequeñas y medianas empresas, que tienen, digamos, una condición de accesibilidad mejor en ciertos temas. No olvidemos también de que en la cooperativa digamos, el socio es propietario. O sea, vos tenés que aportar también, es parte de tu dinero el que otra vez se te retorna bajo la figura del préstamo. O sea, vos capitalizás la O capitalizar la empresa. Incluso a través de los excedentes, las utilidades, que en terminología cooperativa excedentes, pues bien, esos son elementos de fortaleza, creo yo. Y el otro elemento interesante es la reinversión siempre en la comunidad, porque nosotros no hacemos como cooperativa inversiones internacionales. Los capitales no se van afuera, las ganancias no se remiten afuera. Entonces es una filosofía y una estructura jurídica un poco diferente, aunque el servicio pueda parecer similar en cuanto a su naturaleza. Entonces, dentro de lo que es ahorro y crédito tenemos ese tipo de servicios. Ahora se está innovando en otras cuestiones que tienen que ver con la digitalización de servicios, todo lo que es la prestación de servicios de manera remota. Y en producción, fundamentalmente lo que yo veo es que se financia al productor en finca, se financia eventualmente o se hacen inversiones asociativas en procesamiento y transformación. Las cooperativas de producción como entidades cooperativas como tales tienen mayor participación en el PIB industrial, por ejemplo, que en el PIB agrícola. La producción primaria la hacen generalmente los socios. Ahora los procesos de transformación, industrialización, comercialización son ya función de la entidad cooperativa. Es una pregunta un poco álgida, pero te tengo que hacer. Es fácil también hacer lavado en las cooperativas, digamos, recurriendo al caso Osorio.
Es fácil, hay controles, ustedes tienen... Nosotros estamos... Porque digamos, uno va a la banca y verdaderamente la banca está tan formalizada que por lo menos algunos, no sé si a todo el mundo, ¿verdad? Por lo menos algunos nos piden hasta mostrar el calzoncillo, te lo digo en serio, una cosa que ya... Sí. Para mí es una cuestión equivocada, la súper reglamentación que existe en los bancos, primero para dinero que entre de afuera, para cualquier cosa. O sea, el cooperativismo tiene también tantas precauciones con respecto al lavado, con respecto a todas esas cosas. Yo te voy a decir una cosa, depende también hasta del tamaño de la cooperativa. Porque lo que podríamos ver como núcleo, digamos, de la normativa antilavado es el famoso concepto de conocer a la sociedad. En ese sentido, cuando esos controles internos se relajan, la posibilidad de este tipo de inconducta o delito está en cualquier tipo de organización. Hemos tenido ejemplos de ese, como vos acabas de mencionar. En ese sentido, nosotros estamos trabajando como entidad y ya me pongo como INCOP en un proceso histórico de incorporar todas estas capacidades también dentro de nuestro esquema de supervisión y fiscalización. Nosotros somos parte del Consejo Nacional de Entidades Supervisoras. De lavado. Del Estado. ¿Ustedes se vinculan con la CEPRELAT? Sí, sí. ¿Reciben toda la reglamentación? Claro, aplicamos la reglamentación. Nosotros somos implementadores, aplicadores, Sí, delegados. Sí. Y en ese sentido, sí, como vos decís, genera de repente en el asociado, incluso en este caso, hasta tiene más motivo, entre comillas, para el plagueo, porque dice, pues yo soy socio, yo soy dueño de esta empresa. A mí me están... Pero es así, estamos sujetos al mismo tipo de reglamentaciones. Ahora, es claro que todo control que se hace es muestral. Dentro de eso es imposible detectar el 100% de los casos. Y en ese sentido lo que uno tiene que ir perfeccionando su marco de supervisión. Esta mañana mismo tuvimos una reunión, tenemos un área que se va fortaleciendo, que está especializada en la normativa antilavado, en su implementación a las cooperativas, con diferentes instrumentos, ¿verdad? Que también compartimos eso con entidades financieras de la banca y del sector financiero. Eso te quiero preguntar, ¿hay un intercambio de información o hay comunicación? Porque en una época se veían como una suerte de antagonismo entre la banca. Te estoy hablando de la década del 90, finales del 90, cuando vinieron todas las crisis, a inicios del 2000. ¿Hay diálogo, conversación con, digamos, con la banca, con el Banco Central? ¿La INCOP se está moviendo en ese ambiente? Sí. ¿Un diálogo plural o es solamente una cuestión de asumir las decisiones que tomen otros? No, nosotros tenemos la obligación, y en ese sentido también hemos dialogado con el presidente Peña cuando me designó, de internalizar todas estas buenas prácticas y todo este marco general de supervisión de manera que sea idóneo a la naturaleza de las cooperativas. Es decir, nosotros tenemos la obligación de discernir también el nivel y el tipo de supervisión adecuado dentro de lo que son las figuras generales de una supervisión eficiente. Y eso implica desde la generación de la información estadística, la transmisión de esa información, el procesamiento de esa información, el análisis de esa información y la identificación de señales de alerta que después van a disparar otra serie de actividades que son ya, digamos, las fiscalizaciones más específicas, más puntuales, un eventual sumario incluso. O sea, hay un ciclo de todos los hallazgos que se va perfeccionando en el tiempo y que nosotros ahora lo que estamos obviamente en la búsqueda de que ese circuito funcione de una manera mucho más integrada y mucho más racional, de manera que se optimice, digamos, el resultado y la eficacia de nuestros controles desde el punto de vista que sean oportunos y sean disuasorios. A una MIPYMES, a un pequeño empresario, sin hacer publicidad de tu sector, ¿le conviene más tomar el crédito en una cooperativa o le conviene más tomar el crédito bancario? No me hagas propaganda, lo que vos consideras. Yo creo que en general para las empresas realmente pequeñas, las micro, estamos hablando desde mercaderos, gente que está en los mercados municipales, gente que está, digamos, en el comercio, los almaceneros, llamémoslo así, los pequeños comercios, sí, creería que van a tener más dificultades en bancarizarse
así como está un poco el marco regulatorio, la exigencia, digamos, el nivel documentario que van exigiendo eventualmente las entidades bancarias. Los procesos de aperturación de cuentas siguen siendo un poco pesados, ¿verdad? Nosotros mismos como clientes, yo particularmente como cliente de entidades bancarias, siempre sentí firmado un montón de contratos, papeles, etcétera. Entonces, yo creo que sí es muy válida esa opción para ese segmento y estoy convencido de que es una opción válida, sobre todo para las empresas familiares o unipersonales. Una última pregunta, me queda muy poco tiempo. Y acá el tiempo es el dictador. Es oro. Es decir, ¿vos crees que en los gobiernos, no solamente el actual, hay una mayor tendencia a apuntalar al sector bancario que al sector cooperativo, o es que los gobiernos entienden que el banco capta lo grande y la cooperativa están para los chicos y buscan establecer una suerte de arco de reconciliación para que cada uno cumpla un rol en el proceso de intermediación entre el ahorro y la inversión? ¿Vos ves que hay una preferencia hacia la banca o pensás que el Estado actúa neutralmente? No te estoy hablando solamente del gobierno de Peña, te estoy hablando de los gobiernos anteriores. Yo creo que hay un mayor conocimiento incluso a nivel de las autoridades de cómo es la dinámica bancaria, porque es una dinámica más estándar, más uniforme. Hay muchísima diversidad en el mundo cooperativo, eso de por sí lo ya, digamos, dificulta entender a veces que detrás hasta de un producto de consumo vacío con los productos lácteos, productos cárnicos, está una cooperativa detrás. Nos acostumbramos a ver un frigorífico de tal marca, pero detrás hay una cooperativa. Entonces, el arco operativo en ese sentido es muy amplio. Yo creo que eso que vos decís debería ser la visión de Estado, porque... Pero ¿cómo vos porque tenemos que irnos, ¿vos ves que hay una preferencia del Estado hacia la banca? Yo no diría que hay una preferencia. Pero una mayor, digamos, inclinación. No creo que sea neutral. Eso. Yo creo que... El Estado entiende que tiene que haber cooperativa. Entiende que debe haber cooperativa. Yo creo que tiene que haber cooperativa, te digo. El Estado entiende eso. Entiende eso y entiende que son factores de desarrollo ya sea en el nivel urbano o rural. Estuvimos con Blas Cristaldo, un hombre entendido, y todo mi respeto y te agradezco mucho que hayas venido al programa. Gracias, Carlos, y bueno, estamos a las órdenes. Es un placer, digamos, dialogar contigo. Uno aprende muchas cosas. Me llevo la anécdota de Nietzsche hoy que... El piano. Del piano. Sí, la parte del piano, la otra no pienso implementar. Okay. Muchas gracias. Oye, como diría mi querido amigo Humberto Rubín, una noche más. Bosque Lago, el futuro es ahora. Amandau, cuando quieras, donde quieras.